están todos aquí en las instalaciones del Centro de Ingenieros, Arquitectos y Afines del Estado Zulia. Para nosotros es muy grato empezar estos cursos de capacitación porque creemos que la parte privada y pública tiene que actualizarse. Hemos hecho relaciones con todos los organismos, alcaldías por supuesto foráneas, están acá, bienvenidos también, y necesitamos que el Colegio de Ingenieros tome la batuta en todo lo que es la parte de formación. Tenemos por supuesto profesores muy preparados, una gran trascendencia de la parte profesional, y además nosotros estamos manejando bases de datos que tenemos que actualizar. Y le hago este preámbulo porque la pandemia nos trajo una gran realidad. Cuando salimos con la diáspora, me llaman a cada rato y aquí impreso materia gremial. No tengo mi título. Me llegan esas madres llorando porque tienen que tener una parte notariada para poder registrar su título. Porque en Chile, en Argentina y todo les piden la famosa base que nosotros usamos, que es miembro activo. Y en los Estados Unidos, para hacer las reválidas, piden la verificación y certificación en Venezuela, con el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Centro de Ingenieros de Estados Unidos. Y lo primero que preguntan en las certificaciones cuando uno hace la traducción, que ha sido pasado al tribunal disciplinario de su país. ¿Por qué? Porque se respetan los códigos profesionales. Esto es muy importante que veamos quiénes somos y por qué se respetan los códigos profesionales. Simplemente porque nosotros pertenecemos a la Federación Mundial de Ingenieros, nada menos con sede en la UNESCO, y a la Unión Panamericana desde Canadá hasta Argentina. Aunque no pagamos el royalty, estamos inscritos. Y me han llegado ingenieros, por ejemplo, eso una vez me llegó la hermana de un ingeniero en Dubái, que si no le daban 48 horas del carnet, lo sacaban de Dubái. Entonces, fíjense la importancia que tiene el colegio a nivel internacional y los colegios en cada uno de los países. Tenemos que valorizarnos nosotros. Un llamado a todas las alcaldías, que aquí tengo gente, funcionarios allá. Tenemos que hacer valer nuestros profesionales y estar inscritos en el colegio, porque es una cuestión que nos va a permitir, si hay apertura petrolera, según nos dijo nuestro gobernador Manuel Rosales, vamos a tener una situación de profesionales externos, que pueden ser iraníes, españoles, chinos, estadounidenses, viniéndoles a poner diferencias de tabulador en la parte de ingresos a nuestros profesionales. Ejemplo de ello lo vimos en el Menito, cuando nos enviaron una carta a la administración de Monó, que yo era el vicepresidente, donde los extranjeros, los iraníes, estaban cobrando $3.000 y nuestros ingenieros venezolanos y arquitectos 3 millones de bolívares, que no llegaban ni a $200. Entonces tenemos que estar unidos. Si viene la apertura, tenemos que hacer valer lo que somos como gremio. Somos 35.000 agremiados en el estado Zulia y más de 400.000 agremiados en todo el país, en más de 100 especialidades a nivel nacional. Somos lo más transversal que hay en la parte de tecnología, desde ingenieros de sistemas, comunicación, arquitectos, urbanistas, ingenieros civiles, petroleros, de gas, a todos los niveles. Y somos tan transversal que pasamos de educación, infraestructura, sanidad, parte privada, área pública, estamos en todo. Y esto es muy importante, por eso es que hago siempre esta inclusión de preámbulo, es para que sepamos la importancia de estar unidos y tenemos que prepararnos para el cambio que va a venir y para las inversiones que van a venir. Entonces, es una manera que estamos haciendo la junta directiva, es tomar en cuenta estos cursos. Tenemos que empezar a hablar de la digitalización, del BIM, del Information Modeling, el BIM, que es la nueva metodología internacional. Ya tenemos que darnos, porque tenemos que ser competitivos. Señores, tenemos gente en Chile, en Colombia, que están a un nivel superior a nosotros. Y se le está planteando a los alcaldes y al gobernador inclusive, de que nosotros tenemos que nivelar a nuestros profesionales para que estén globalizados y tener un conocimiento completo. No quiero extenderme mucho, simplemente decirles que este es su colegio, que hay opciones también que estamos dejando para el pago de la membresía,
puntualmente no hay que pagarlo de una sola vez, sino hay opciones de pago, es decir, lo pueden pagar en cómodas cuotas, porque lo que nos interesa es que nos inscribamos y tengamos ese éxito. Y bueno, bienvenidos a todos. Profesor, queda usted a la disposición y este es su proyecto. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, agradecerle al presidente Hernández por permitir este evento tan importante y de los muchos que ya se han hecho y los muchos que vendrán. Y de verdad agradecerle también a usted la presencia, de verdad que numerosa y masiva. Era una intención de que en verdad Maracaibo y el Estado se diera cuenta que el colegio está ahí y que precisamente esto es una manera de nosotros darle vida a nuestro propio gremio, porque somos los dolientes, somos los que le damos la fuerza, somos los que le damos el impulso a lo que nosotros mismos podemos recibir a cambio un soporte, una defensa, como lo estaba comentando ahorita el presidente, de que hay situaciones muy apremiantes que el colegio puede resolver, pero hay otras que no, si nosotros damos también el primer paso o los pasos que corresponden para eso. Entonces, bueno, eso nos contenta mucho, de verdad que estamos muy satisfechos por su asistencia, su presencia. Ya no sé si escucharon, que voy a tener que repetirlo, no era la idea, no estaba planificado eso. Otra sesión a las 2 de la tarde, en otro grupo que es más o menos numeroso como este, entonces, bueno, para que también se aproveche esta oportunidad. Y bueno, vamos a dar entonces inicio a esta masterclass. Me imagino que la mayoría conoce de qué se trata. Algunos preguntaban, muchos preguntaban de qué se trata, cuánto cuesta, cuánto dura, qué curso es ese. Y es importante que nosotros nos pongamos al corriente con el tiempo, porque así como también no, yo estoy en lo que yo tengo los pocos disponibles aquí, que son de más chicas. De otras, vamos a decir así, de otros hemisferios de los cuales no estamos acostumbrados, y debemos estar bien plantados en, digamos, tanto en lo que conocemos profesionalmente, pero también cómo es la dinámica comercial, cómo es la dinámica de los negocios, en todas las instancias, tanto de gobierno como privado. Y eso también nos permite a nosotros, en esta formación que podemos recibir en lo que vienen sucesivamente los cursos y capacitaciones de todas las áreas, manejar todo eso. ¿Okay? Plantado y saber cómo manejar cada cosa digamos, en nuestro ejercicio profesional. Sea que trabajemos para la empresa pública, sea que sea para la empresa privada o en libre ejercicio, que también debemos dar la talla. Hace poco, hablando con unos amigos, uno estaba en Costa Rica, el otro en Estados Unidos, son abogados. Entonces, sí, doctor, ingeniero, sí, doctor, ¿por qué ingeniero? Pues se me creía lo mismo. Entonces, bueno, sí, porque aquí le decimos doctor a los abogados, ¿no? En Venezuela también. Pero desde que existieron los abogados, a los ingenieros también le dicen doctor. Entonces, también somos doctores, decía yo. Y eso es bueno para los más jóvenes, que sepan que el doctor no es un título de pregrado, sino viene el doctor, el magíster, y para hacer el doctorado hace parte del magíster. ¿Okay? Estamos hablando de un quinto nivel. Entonces, entonces, ¿qué pasa? Que a ese nivel debemos sentirnos nosotros que nuestra posición como profesionales es un aporte que nos costó años de estudio, de esfuerzo, sacrificio, empeño, dedicación, disciplina. Y entonces, eso tampoco se acaba. Así como los médicos todo el tiempo tienen que estar estudiando, que también se le llaman doctores cuando son médicos generales, entonces continuamente tienen que actualizarse. Igualmente nosotros, como doctores también en la parte de la ingeniería. Entonces, quiero empezar esta masterclass en el punto de que se trata de un paso transversal de varias disciplinas que cualquier área de la ingeniería debe prepararse y entrenarse, capacitarse. Ayer hablaba con una persona que es ingeniero, ingeniera,
que es ingeniero en comunicaciones. Entonces, yo le comento, mira, ajá, tú vas a ir entonces, que no he visto tu confirmación. Entonces me dice, no, pero es que eso es para los civiles. Digo, no, aquí hay civiles, sí, ingeniero electricista, mecánico, industrial. Tú estás en comunicación, también, porque ustedes también tienen que hacer cómputo médico, también tienen que hacer un análisis de empresa unitario, también tienen que hacer inspecciones. Y nos aplica por igual a todos las mismas normas, leyes, procedimientos e incluso sanciones que están reguladas por el Código Civil y la Ley de Contratación Pública. Entonces, esa cuestión es bueno que también lo retransmitan ustedes, de que esto no está limitado a los civiles o a los arquitectos, no. Cualquiera, o sea, ingenieros civiles o cuando mucho electricistas, no todos, mecánicos. La parte petrolera, por ejemplo, igual se les da capacitación de este tipo. ¿Okay? De la otra petrolera, de gas, petróleo, comercialización, ¿okay? Cada una de esas áreas se maneja esta capacitación también. Entonces, esto es un campo bastante amplio al cual las personas pueden adquirir esta información, este conocimiento y aplicarlo en su profesión. Entonces, por eso quiero colocar aquí, vamos a empezar una palabra que quizás algunos de ustedes lo vieron. Esa es la del servidor. Wow. Eso fue lo que se le comenté a bueno, cierro que ponlo como que no lo intentamos, pero vamos a tener que trabajarlo así entonces. Los científicos investigan lo que es, lo que existe, lo que está a la mano, ¿verdad? Los ingenieros, ¿qué hacen? Crean lo que nunca se ha hecho. ¿Quién dijo eso? Era un científico dijo eso. Si el mismo científico dijo como el ingeniero, hay unas expresiones por allí que yo he visto que dicen que lo que Dios no ha creado lo creó el hombre. Entonces, fíjense en la gran responsabilidad que tenemos nosotros para la humanidad y con nosotros mismos. La capacidad que tenemos de poder crear. Entonces, los arquitectos diseñan, los ingenieros hacen que esa visualización se materialice en todas las ramas que corresponden. Entonces, fíjense, este pensamiento, llévenlo consigo. Somos creadores también de lo que existe aquí en la Tierra. Fuimos creados por un Dios y nos dio también esa capacidad de poder crear. Eso nos va a permitir nosotros abrirnos realmente a no sentirnos limitados en nuestras habilidades, en nuestras capacidades. Vamos a pasar a la otra. Fíjense, por ejemplo, en lo que vamos a tratar en el mejoramiento profesional de esta masterclass tiene que ver con estas 5 disciplinas que, como les dije al principio, cualquiera de las profesiones de la ingeniería debe saber, conocer, prepararse, incluso adiestrarse de tal forma de especializarse. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, en el caso de cómputos métricos, ¿cómo podemos definirlo? Ah, bueno, sí, saca cuenta, tal, no sé qué, medir. Entonces, aquí vamos a ver, a darle unas luces de cuánto más allá podemos avanzar. ¿Okay? En la ingeniería de costos, ¿cómo se conoce eso? O sea, ¿cómo se le ha llamado la parte de hacer un estimado? Una estimación de costos. Una estimación de costos, ¿cómo se le dice? Un análisis de precios unitarios. Presupuesto. Pero ¿por qué yo le pongo aquí ingeniería de costos? Porque es una rama. Es la rama. Es como una rama, es una disciplina. ¿Okay? Y hacemos ingeniería cuando sacamos costos. Los contadores tienen una materia que ven costos. Modelo matemático. Un modelo matemático que ellos aplican, pero a una manera que a nosotros no nos sirve. No lo utilizamos, de hecho.
¿Ok? Y el término como tal es bueno que sepamos porque nosotros debemos prepararnos de verdad a hacer ingeniería de cosas. Por ejemplo, bueno, eso lo vamos a tocar más adelante para entrar más en detalle luego. En la parte de administración de obras, también se llama administración de contrato, ¿cierto? Es lo mismo. Pues no es lo mismo. El administrador de obra es la persona que se encarga de administrar o que se ejecute la obra, mientras que el autor del contrato se refiere al contrato y involucra otros aspectos que ni siquiera toca uno y viceversa. Este hace cosas que no tiene responsabilidad, injerencia ni nada, y el otro tipo de igual. ¿Okay? Entonces es bueno que también manejemos bien esos términos, esos conceptos de inspección de obra. Wow. Esto es un control de calidad, quizás podemos definirlo en pocas palabras. Pero debemos aprender que la inspección de obra es una gama que pareciera que es el que arropara todo, pero tiene sus limitaciones también. Incluso cosas que se atribuyen de forma externa o a esta interna y no lo son. Entonces, eso también es bueno que nos preparemos para eso. Y lo último es cálculos de horario profesional. Entonces, bueno, no trabajo en ninguna empresa, no trabajo, o sea, privada ni pública, me llaman para hacer un trabajo de inspección. ¿Cuánto cobro? O simplemente que le hago un diseñito allí, a mano alzada. Entonces, hay elementos que se tratan en esa formación que el que más le interesa eso, por supuesto, son los programas. De hecho, aquí mismo el colegio tiene el manual. Se desarrolla una forma de calcular. Digamos, una forma muy simple, unas 4 o 5 ecuaciones y ya. Pero eso va mucho más que eso, porque eso es netamente como didáctico, es algo rápido. Las otras profesiones, los abogados, tienen un tabulador. Un documento de compraventa, un documento para un inmueble. Esto es por hacer una diligencia ante el tribunal de menores o de niño adolescente o de judicial. Entonces, en el caso de nosotros, en el cálculo de horario, cada proceso puede ser, elementos distintos y resultados distintos. ¿Okay? Entonces vamos a hablar un poquito más en cada uno de ellos, lo que es la parte de cómputos médicos. ¿Qué debemos aprender primero antes de decir voy a sacar cuenta? Debo aprender la normativa vigente, o las normativas, porque son varias. ¿Cuáles son las normativas vigentes para yo saber cómo voy a medir esta pared, por decir una pared, o voy a medir un cable, o voy a medir una tubería? ¿Ok? Entonces, por allí debemos empezar. ¿Cuáles son esas normas? Bueno, tenemos COVENIN y CENCAMER, que es un organismo que de alguna forma regula lo que es el desempeño de las empresas, la parte de calidad también, ¿okay? Y otros elementos allí, pero hay normas, puede salir un decreto de algún aspecto que nosotros en algún punto debemos considerar. Por ejemplo, la parte de telecomunicaciones, que es una de las carreras o áreas donde va en avance. Bueno, eso empezó hace como 20 años y hace 10 años atrás era uno de los sectores más prósperos que había en aquel momento. Entonces, y bueno, luego ya sabemos lo que ha pasado. ¿Cuál es el otro aspecto que también debemos aprender en los cómputos métricos? El procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento para medir? Si es eso lo que se trata de cómputo. Porque en realidad, cuando nosotros vemos o sabemos lo que nos dice la norma, vamos a saber qué es lo que vamos a hacer para medir, cómo lo vamos a hacer. Porque un pavimento, de la planta sale por toneladas, entonces, pero la carretera, tengo el ancho y el largo de la calle, entonces por metro cuadrado, pero allá me vienen por toneladas. Y aparte de eso, un espesor, y depende de qué capa es y depende de las características del parte. Entonces, fíjense, ¿no?
empezamos a la característica del pavimento, el espesor, la calidad, incluso en la casa de calidad el diseño del asfalto, que también tiene sus variaciones allí en lo que se va a aplicar. Entonces, lo mismo puede ocurrir con un cable, lo puede ocurrir con una excavación, ¿ok? Es más, en esos mismos cómputos, cuando nosotros nos aplicamos lo que dice la norma, allí entonces nosotros creemos que es de cierta manera, no, ya va. Aquí, como tengo que utilizar andamio, entonces lo que voy a medir también tengo que tomar en cuenta las condiciones en las que voy a trabajar. Es en altura, o es en profundidad, o es incluso espacios cerrados, confinados. Entonces, esa situación, todo eso tiene que ver con cuando nosotros, por eso que aquí cuando vemos esta, vamos a decir, esta estructura que debemos hacer exactamente para la hora de trabajar con cómputos, es lo que debemos manejar. Porque esa metodología no va a ser estándar para todos. No lo va a ser. En la industria petrolera ni no por las características. De hecho, la normativa aplicada para la industria, de alguna forma, no está contemplada con un manual común, como decir el COVENIR. COVENIR prácticamente no aplica en la industria petrolera, porque cada cosa tiene sus particularidades. Entonces, la industria tiene sus propios normas internas. ¿Okay? Entonces, de hecho, la industria petrolera aplica lo que son normas internacionales para el desarrollo de los proyectos. Y en ese desarrollo de los proyectos, dependiendo el clase de proyectos, si es clase 5, clase 4, 3, 2, 1, cada uno va aplicando un método referido a cuál se está hablando, si una visualización, si una básica o una de detalle. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, un proyecto en clase 3, pues conceptual, se maneja de manera global, macro. Equipo, bueno, se necesitan intercambiadores, se necesitan unos filtros, se necesita un sistema de mopeo, pero global. No sabemos cuántos metros de tubería, quizás no sabemos cuántos metros, la parte de instrumentación se va a utilizar allí. Entonces, todo eso va variando y por eso es que cada uno, al momento de nosotros saber en dónde me encuentro y qué es lo que tengo, con eso es que voy a empezar a trabajar. ¿Okay? La aplicación aritmética, ¿okay? Que garantizar esa cantidad. Aquí ya entramos, como quien dice, en el pico y pala. ¿Cómo vamos a hacer aquí? ¿Cómo voy a medir? Como habrá ese momento del asfalto. Yo me lo ven por tonelada, pero yo lo que tengo aquí, ancho por lado. ¿Ok? Entonces, bueno, eso, lo que dijimos allí. Incluso, ya va, un momentico, aunque yo veo el ancho así de 24 metros, pero ya va, la calzada, lo que es la parte de la cuneta, tengo que restárselo a la parte del asfalto. Entonces, son cositas, detallitos que si el que está haciendo los cómputos lo pasa por alto, las cifras pueden ser astronómicas o pueden ser muy bajas. Y el factor de compactación. Claro, esa es parte del procedimiento técnico que tiene que conocer. ¿Okay? Si yo sé cómo, por ejemplo, vamos a hablar de, voy a vaciar una losa de piso, una losa fundación. ¿Okay? Y yo sé, bueno, yo aprendí que son 9 sacos por metro cúbico, tal, pero entonces resulta que el suelo está muy húmedo, lleva tanto de arena, tanto de agua, pero el suelo está muy húmedo, entonces yo voy a colocar igual lo que me sé la tablita, tanto de arena, tanto de cemento, tanto de otro, pero resulta que hay condiciones donde no necesariamente se utiliza esa cantidad. De hecho, hay un concreto, ¿cómo se llama ese concreto? Hidrófugo. ¿Ah? Hidrófugo. El hidrófugo, hay otro, no, el Portland es que la resistencia es por encima de 600. Entonces, se maneja cantidades tan pequeñas, pero el costo es tan elevado, tanto como el de 250. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo obtengo esa información de cómo, a dónde estoy aplicando mi conocimiento de ingeniería, a cómo lo voy a computar. Y entonces,
voy a vaciar una placa donde es una pendiente de 30 grados, entonces no puedo echar mucha agua, tengo que reducir el agua. O incluso tengo que colocarle quizás hasta más piedra porque la resistencia que se estimó en principio no corresponde, y entonces tengo que hacer un ajuste en el cómputo. ¿Va? Modificar el diseño. Exactamente. Entonces, y ahí vamos a llegar en un rato. Entonces, es importante entonces eso, la aplicación aritmética, pero en base al método y en base a las normas. Entonces, esta pasa como que dice por todo el proceso de aprender a sacar conclusiones. Vamos al siguiente punto, que son la ingeniería de costos. Si alcanzan a leer allí, la Asociación Americana de Ingenieros de Costos, la AACE, esa es una instancia internacional que regula prácticamente todo lo que se refiere desde la formación de los proyectos hasta la estimación de costos. ¿Ok? Y ellos dicen que la disciplina que aplica es la disciplina que aplica principios y técnicas científicas para resolver problemas de estimación de costos, control de costos, planeación de negocios y servicios de administración. Esa es la definición que le dan ellos. Volvemos a leer. La disciplina que aplica principios y técnicas científicas para resolver problemas de estimación de costos, control de costos, planeación de negocios y servicio de administración. Esa es la disciplina, yo diría, como la más acuciosa, la más específica. Sí, es que cada uno puede ser específica, pero esta es como que de alguna forma más integral, pero también llega como que o sea, más abajo. Sí, tú puedes, detalles no tan, o sea, es como que no puedes hacerle pasar, o sea, el error debe ser al menos del 1%. ¿Ok? Por se habla de técnica científica. ¿Y qué pasa con esto? Que aquí igual hay que implantar una metodología. Fíjense, implantar una metodología. ¿Dónde trabajo yo? En la alcaldía de Santa Rita. La alcaldía de Chica, la alcaldía de aquí de Rosario Perijá. Ok, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, hacer tal asfalto, limpieza la parte de paisajismo, ok, enmaullamiento. Entonces, nosotros como equipo de trabajo de la alcaldía de Maracaibo, vamos a implementar un método aquí, y eso puede servir como un método aplicado para eso. Pero si la industria petrolera no aplica igual, si para una empresa privada, ¿okay?, que va a trabajar a PDVSA, pero también lo va a trabajar a la alcaldía, entonces tiene que adaptarse a estos procedimientos. ¿Okay? Parece que son dos especialidades diferentes. Y cada una se va Claro, pero fíjate que la ingeniería de costos es la misma. Sí, el asunto es la cómo aplicación de sí. ¿Cómo se aplica eso? Lo único que se basa en unas normas que son diferentes para cada especialidad. correcto. Entonces hay que ser consecuente con esos criterios que nosotros apliquemos. Porque entonces, no, ya va, aquí voy a colocar esto que me conviene más, esto ya, o sea, en el caso de la empresa privada, no, el que trabajó en la alcaldía va a PDVSA, entonces no, ya si lo hacemos así, aquí también lo voy a aplicar, o al revés, el de PDVSA va a trabajar ahora aquí, no es que allá hacíamos esto y esto y aquello, vamos a aplicarlo aquí, no. Fíjense, por ejemplo, ¿cómo trabajan los obreros en una construcción civil, de un organismo? Ya sea alcaldía, gobernación, las condiciones de trabajo de ese obrero, de ese albañil, incluso del caporal. De las herramientas. Ahorita. Sí, o sea, ¿en qué condiciones trabaja esa persona? No, ahorita y toda la vida que yo... Los guajiros ahí, entonces, hasta ahí. Le compráis la ropa y le llega vamos a arrancar. Pero entonces las condiciones de trabajo no usan casco. No tienen un equipo de seguridad. Y no lo usan, bueno, me ha tocado que uno le da los guantes, las botas, y al otro día, ya no lo tiene, ella lo tiene, el casco. Pero en la industria petrolera tú no puedes entrar a la planta si no tienes botas de seguridad, si no tienes casco, si no tienes tapaoídos, si no tienes incluso la parte de la braga. Si es un planta donde son zonas inífugas, si son áreas ya abiertas, no necesariamente inífugas.
Entonces, ¿qué pasa? Y fíjense cómo allí, ¿y qué pasa con qué tiene que ver con el ingeniero de costo? Tiene que calcular esos gastos. Por eso que cuando vemos el factor de costo asociado al salario de la construcción, normalmente ¿cuánto es? De toda la vida, los más antiguos aquí, ¿verdad? No los más viejos, los más antiguos. ¿Cuánto se aplicaba normalmente en la construcción? 200, ¿no? 375. ¿Cuánto era la industria petrolera? O así de industria petrolera. 400, 500, 600. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque precisamente la metodología que se aplica es particular a esa situación y eso se explica en detalle y es importante que lo sepamos todo, independientemente de dónde trabajemos, porque eso nos va a servir en caso de me llaman de PDVSA, bueno, ya yo sé, no, bueno, mira, tienen que hacer esto, no, pero eso no lo hace, no, aquí sí, no, claro, ya lo sé. ¿Ves? Por eso es importante que esta parte se aprenda, digamos, bien conscientemente. El otro aspecto es la expresión mínima del presupuesto. Manejando en su conjunto. ¿Por qué se dice expresión mínima? Normalmente, ¿qué hacemos nosotros? Precio unitario, ¿verdad? Por unidad. ¿Cuánto me sale un metro parado de friso? Un metro, mal dicho, un metro lineal de cable. Un tanto kilos de acero, ¿verdad? O un kilo de acero de media, cuando me sale. Entonces, vamos a la expresión. Pero resulta que hay que verlo en conjunto, no nos olvidemos de eso. O sea, vamos a ver el bosque, sabemos qué es lo que esconde el bosque, pero yo voy a presentar mi precio común. Esto sale en la unidad de todo esto. Es igual si yo estimo, por ejemplo, aquí, el espacio 8 por 5, 40 metros cuadrados, entonces eso quiere decir que caben tantas personas y entonces tantos metros más de cerámica. Ok. Resulta que cuando saco la cantidad de metros cuadrados y voy a comprar la cantidad, entonces me dice, no, ya va, solamente es este pedacito. Suele pasar. ¿Qué pasa con el precio allí? Aumenta. ¿Por qué aumenta? Siempre una cantidad. Rendimiento menos. Rendimiento es menos. Tenemos el flete, rendimiento, mismo Costo fijo que no cambia. el equipo, Menos equipo. pero el trabajo es el mismo. Es el mismo. Sí. El desperdicio. Entonces, a eso quiero que nos veamos cuando estamos hablando de ingeniería, o sea, estamos analizando no solamente sumar precios, sumo materiales, cuántos equipos, mano de obra, cuánto le pago al guajiro, y entonces administración 15% bueno, y el factor de costos sociales, bueno, 200, creo que fue Depende, si es público 200 y si es Bueno. privado. se puede aprender en estos cursos de que eso se llega al número por qué da 200 o por qué no es 200. Porque no todos van a ser iguales. Porque imagínense en la industria, que allí eso es mucho más susceptible que el factor. Van a trabajar, pintar una esfera, donde allí se almacena gas butano. Ok. Es lo mismo que yo fuera a pintar, no sé, así son las paredes externas del colegio. O usar los martillos, yo sí sé de qué sale. Tienen que ser de bronce. No, porque voy a pintar nada más, pero es que nada más estando en el espacio, ya eso es otra condición. Claro. Y esto es ingeniería de costo que hay que aplicar ahí. Porque incluso la pintura no es la misma, son sistemas de pintura que se aplican. Entonces esto es parte también de la metodología. ¿Quién organiza las materiales aquí? Ustedes. Ajá. Entonces, son sistemas de pintura que se aplican. Entonces, quiero digamos, interpretar en todo esto que no podemos desligarnos, porque también tiene que ver con los cómputos que dejamos atrás. Sacar esas cuentas. Porque aquí cuando yo estaba sacando el precio de esto, pero ya va aquí, la cantidad me cambió. Y resulta que en el otro corte las mismas máquinas, las personas, aunque sea una cantidad, pero me encarece el valor. Ya por lógica nosotros sabemos que aumenta. Hay otra gente que no comprende eso, porque no maneja que nosotros sí sabemos, y para eso estamos nosotros para ayudar. ¿Ok? Dedíquese a analizar, ¿ok? Y no a tenerse a manuales.
Bueno, pero si estamos hablando de metodología, ¿por qué no aplicar los manuales? Entonces, ¿por qué no todos aplican en la misma situación? Entonces, hay normas específicas para considerar en los costos, digamos, para vialidad que para un edificio. ¿Ok? Entonces, yo, en mi manual, como ingeniero de costos, no es que yo sé de construcción y caiga lo que caiga lo mismo, ¿no? Si estoy en la industria, si estoy en la empresa privada, yo tengo que aplicar lo que me corresponde a eso. Por eso tenemos que analizar ya, qué es lo que tengo aquí, dónde estoy parado, qué me dice de los cómputos, aplicó las normas Covenin, sí o no, por qué no aplicó esto. Y aquí es donde empiezo yo, como vamos a decir así, por qué el de costo va como que un tico así, como que, porque aquí está en capacidad, tiene la potestad, e incluso hasta el deber de decir, el de cómputo, mira, esto no es así, corrige esto, toma, te lo devuelvo, porque tienes que arreglar estas partidas que están codificadas en cuenta y tú las estás poniendo como partidas sin número. Incluso, porque lo hice muchas veces, todo el proyecto para atrás, porque las especificaciones técnicas, la mejor descriptiva, en los documentos de soporte de decisión que se manejan en la industria, mira, esto no es de esta manera. Por decirte, se va a limpiar la tubería, hay que quitarle el óxido, hacer un sandblasting, y entonces ni siquiera contemplan allí en la memoria de las especificaciones ni siquiera un equipo de sandblasting. Entonces ya un momentico, tú me estás forzando a mí a calcular un costo que hay que hacer, un trabajo que nada más se hace con ese equipo y sin incluir el precio. Entonces, ¿qué pasa? Y ese es el que cobra, vamos a decir así, un 30% del costo de la partida. ¿Okay? Entonces, eso es lo que quiero que vean, que es más acucioso el ingeniero de costo, con más responsabilidades en cuanto a responsabilidades, digo yo, en la capacidad de poder sugerir, o sea, debe conocer de cómputos, e incluso hasta debe conocer de inspección de obra. Porque en campo, también, porque hay muchos, una oficina diseña, calculan, ni siquiera van a la casa. Entonces, eso también hay que verlo. Vamos al otro punto. La administración de obra. Bueno, dijimos allí, bueno, aquí dice, es la mano derecha de la obra. De la obra. ¿Por qué no del inspector? Planifica, ordena y documenta. ¿Qué pasa? El administrador de obra, y diferencia del contrato, es que se está en la obra también y puede convertirse en residente, puede ser el residente o en el inspector. Pero, ¿qué sucede con él? Que él tiene que velar por la documentación que se debe levantar allí. ¿Cuál es el punto el principal allí? A ver quién me lo dice. ¿Qué documento es principal en una obra? El libro de obra. ¿Y el libro de obra cómo se llama? También se llama ¿qué? El diario. Entonces todos los fines de semana, los sábados, me siento a sacar el último que me Todos los días. y el martes que fue, mira, el martes que fue, no, el martes no fue el martes llovió, no, pero llegó hasta las 10, no, hasta las 12, recuerden que fue más cosas. Nunca los tickets aparte de cada hora. Fíjense que esos puntos de ser la mano derecha, de estar allí, de la obra, porque a la final, como también el inspector, que hablamos también que tiene también un alcance grande en el proyecto, es que todos vamos orientados hacia la obra, porque es la huella que estamos dejando, es la evidencia que estamos dejando, es la creación que estamos dejando. Entonces, todos allí debemos arrimar o remar o impulsar lo que se refiere a lo que estamos dejando en el proyecto. Entonces, ¿qué documentos se emplean? Tenemos que empezar igual, por la ley, las normas, ¿qué nos dicen? Y tenemos también el gremio que nos da ciertas indicaciones, el libro de obra y todo lo que se refiere. Fíjense que también aplica la ley de contrataciones públicas, habla De la de inicio, la autorización. exactamente. Entonces, toda esa documentación, aunque no sea el que firma o procesa de forma directa, pero debe que ¿dónde está? No, vamos a empezar la obra, listo. El acta de inicio.
No, mire, ya se terminó la obra. ¿Dónde está la determinación? No, que se terminó la obra, hay que hacer los pagos. Bueno, entonces hay que preparar el comercial. Y a veces muchos se caen profesionales. Evaluación 2. Ay, ¿ahora cómo hago para saber? Miren, dame cómo va el avance de la obra. ¿Qué porcentaje técnicamente y financieramente? ¿Ah? ¿Qué? ¿Cómo? Y eso debe llevar. Debe saberse. Y ahí entonces hay herramientas. Hay herramientas que para eso. Y todos los días está Entonces, hay esas herramientas importantes. Entonces, la responsabilidad de un trámite, entonces, de principio a fin. Y bueno, yo vi en un organismo público hace años atrás, pero desocupando un piso, y agarraron, como decir, un tercio de la archivo. Obras sin terminar en todo el sentido de la palabra, es decir, faltando pruebas de cierre, faltando actas de determinación, faltando los finiquitos, ¿okay? Y eso fue en los años que yo estuve allí. Si el piso era 4 veces esto, cuando empezó al año se duplicó, y al tercer año ya era todo el piso. Entonces sale perjudicado la obra, el ingeniero a cargo, la empresa, el país, el ciudadano que se está beneficiando de alguna obra. Entonces, a veces no está en nuestras manos, hay que ser claro también. Si tenemos esa responsabilidad, a veces no está en nuestras manos y los que estén en cierto nivel de autoridad no dan un paso, hay un cambio en la política, ¿okay? Pero nosotros, lo que respecta a nosotros, debemos dar el todo por el todo. Hasta aquí llego yo, hasta aquí yo cumplí. Y la ética profesional, con transparencia, que tiene que ver con eso, que de verdad nosotros estemos soportando cada cosa. Fírmame aquí, el ingeniero inspector, fírmame aquí, la unidad usuaria, o el que está haciendo la solicitud, sucedió tal situación X, un retraso ya va, se paralizó por falta de material o porque hubo un cambio repentino y tierra. Para que te interrumpa en este punto, pero un claro ejemplo de lo que lleva un desfase en cuanto a la administración de la obra fue cuando inició la pandemia. Eso era un conflicto muy grande hasta todas las veces todos los proyectos que están ejecutados. Y a todos los niveles, tanto para los clientes, los servicios con clientes, como para el proveedor del servicio. Es decir, llevar ese descontrol. No, y eso pasó en todas las instancias. Claro, PDVSA, el impacto, yo diría que es mucho mayor en el sentido de que repercute más en una población cuanto a nivel de la producción, la comercialización de productos que son ingresos para el país, y bueno. Pero sí, esa es la parte que nos corresponde entonces a nosotros hacerlo con ética en el sentido de que también llevemos las cosas sin permitir que nos manipulen. ¿Ok? Sucede a menudo y mientras lo permitamos, estamos siendo parte de esa parte no tan clara, de esa transparencia. Vamos al siguiente. Inspección de obra, responsabilidad total, pero moral médico. ¿Por qué responsabilidad total? Si lo que vas a inspeccionar no hizo el proyecto, No, porque si no hizo la estimación, calcula mal, no hizo los cómputos. se cae la Voy a garantizar que lo que está plasmado en el proyecto no se cumplió y sea real. Okay. no se le restó los materiales. Tiene obligaciones, ¿verdad? Tiene exigencias, tiene atribuciones, pero tiene limitaciones también. Y aún así es el responsable. Entonces, en la inspección hay que conocer bien todo eso. Porque ahí es donde vamos a ver dónde estamos parados. No parados en la obra, parados en mi ejercicio. ¿Cómo estoy ejerciendo yo mi profesión ante mi nivel arriba, mi nivel en homólogo y también con el personal que tengo yo acá? ¿Okay? Entonces, esa situación de la responsabilidad, yo debo conocer de cómputo métrico, porque me va a tocar medir. ¿Okay? Y eso, en esa medición, yo voy a ver con los planos, un momento aquí, ¿qué pasó aquí?
ya está terminado todo, no voy a medir cuando ya está todo listo, no, en cada fase, una excavación, dentro de la excavación yo voy a verificar si está así como está. Si es una pared, yo voy a medir la pared en el momento que se está haciendo, o preveo, bueno, que yo voy a esperar que avance toda esta pared y voy a medirla completa, o un tendido de un cable, o en un muelle, ¿ok? Entonces cuando están hincando, vamos a ir viendo cómo la gente entonces pedí para también la planificación de la empresa que está ejecutando. Y hay una dinámica que es viva todos los días, mientras la obra está en ejecución. Eso es, cuando digo viva, es que de un momento a otro puede haber un cambio sustancial y es responsabilidad una vez de tomar decisiones allí, pero en el curso vamos a explicar ampliamente estas cosas. ¿Okay? La interrelación del inspector es con el residente, pero también con el control mecánico. La interrelación, como decía hace un momento, mis niveles superiores, tengo que reportar y a veces le ponen a uno un techo. ¿Te habrá pasado? No, deja eso así. No, dale play. Entonces, hay que estar en conciencia de nuestras atribuciones. Es cuestión de entonces nosotros decir, yo voy a dejar aquí por sentado evidencia de que yo estoy cumpliendo mi parte y que por una situación ética se está omitiendo, que no omitiendo, simplemente se está negando a que se haga algo y yo lo dejo escrito, fírmame aquí como recibido. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Fírmame. No, pero ¿por qué te voy a firmar? Yo necesito que por favor me firme y yo lo siento allí, no importa, es un papel más, total, es un papel. Ok, pero no podemos, porque las palabras, ya sabemos. Entonces, y sobre todo cuando se trata de responsabilidad, ¿qué hace la gente normalmente cuando no? Yo te dije, Yo no fui. yo te lo pasé. Y yo no, pero del lado del que está limitando, dice, ya va, yo no fui, tú eres el inspector. Y entonces uno va a decir, sí, soy el inspector, pero aquí está, ven, mira, saca uno pues la carta para la mano. No, si se tiene que parar la obra, para eso se levanta la cruz. Igual pasa con el presidente o con el personal, los asistentes, que debe decir, ¿no? De la instrucción, todo lo demás allí para que. Entonces todo eso se explica bien. De hecho, en este curso, les adelanto, yo planifico por lo menos 4 inspecciones de obra. Es decir, 2 un día y 2 el otro fin de semana. O sea, son 2 tandas. Viernes, sábado, domingo, viernes, sábado. Y las obras, ¿de dónde saldrían? De los mismos participantes que tenemos. Yo tengo una obra ya en Machique. Bueno, monta, prepara el buque, vámonos. Bueno, es cuestión de eso se coordinaría. Okay. Para que haya la dinámica. Además, aquí no marqueo de vialidad, una obra de un edificio, quizás en la industria, vamos a ver algo. ¿Okay? ¿Ah? Cuando arranque. Bueno, sí. Ok, el ingeniero inspector ideal. ¿Cuál es el ingeniero inspector ideal? La preparación, capacitación, la experiencia obviamente da mucho. Comunique incluso a otro, quizás uno podemos pedir, que me puede ayudar. Mire, me está pasando esto, ¿qué crees tú? ¿Qué hiciste tú? ¿Qué te pasó a ti? Algo igual. Los médicos se consultan entre ellos. ¿Verdad? Los abogados se consultan entre ellos. Nosotros tenemos que consultarnos también entre nosotros. No, tengo aquí esta situación y esta obra. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué hago? Entonces, el ideal es aquel que se esfuerza en cumplir su responsabilidad. Y la responsabilidad implica todos estos aspectos que hemos comentado ahorita muy someramente, pero todo tiene que ver con el entrenamiento, la capacitación y el liderazgo. Entonces, que sea la honestidad su bandera. La honestidad como bandera. ¿Por qué como bandera? ¿Qué me dice? Es lo que se dice de la persona.
profesiones legales, y también ¿Cómo? puede haber sanciones legales a la persona por las consecuencias. ¿Pero por qué bandera? Pero que te identifica. Te identifica, te representa. Entonces, yo voy a colocar en la institución una bandera. ¿Dónde la coloco? ¿En el patio? ¿En el baño escondido por el baño? Metido en mi oficina allí, en la puerta de entrada. Es la presentación. En la presentación. Los ojos de la empresa. Él dice la verdad. Entonces, a ese nivel debemos tener nosotros la honestidad. El sistema, el mundo, las condiciones van en contra de eso. Y ahí está entonces como sobre el viento y se mantiene esa bandera. Ok. Y la última. ¿Sigue otra? ¿Otra también allí? Los cálculos de horarios profesionales. ¿Qué? Cálculos de horarios profesionales. ¿Cuánto voy a cobrar, verdad? Mis honorarios profesionales, ¿cuánto voy a cobrar? Sí, pero no es un salario. Es una remuneración. Pero no es un salario. ¿Lo habían visto de esa forma? No, ¿cuánto voy a cobrar? No, ¿cuánto va a ser mi salario, mi sueldo allí? ¿Cuánto me voy a ganar en eso? Cuidado con eso. Porque eso conlleva muchas cosas. Entonces esto va a depender según su tipo y alcance. Ok, estoy en el ejercicio. ¿Cuánto voy a cobrar por hacer una inspección, por hacer un proyecto, por ayudar a un inspector, por asesorar, por preparar un pliego para una licitación? Un manual, preparar unos cómputos métricos, ¿cuánto voy a cobrar? Entonces, no se confundan cuánto es el salario como tal. ¿Por qué? Porque según ese tipo y el alcance, si es un servicio, si es un proyecto, si es una asesoría, cada cosa de esa va a tener vamos a decir, sus coeficientes que voy a tomar y lo voy a meter en esa cuenta, en ese cálculo. ¿Okay? La aplicación técnica o tabulada. ¿Okay? Por ejemplo, los abogados tienen una tabla, los contadores también, los médicos, la consulta es tanto. ¿Cuántos de nosotros cobramos por una consulta? Creo que ninguno, ¿verdad? Cobramos por hora. Ninguno cobra por una consulta normal. Mira, tengo aquí una duda, tengo este problema aquí. Llama a un arquitecto, llama a un médico. Entonces, aquí entonces nosotros tenemos que tener una técnica para eso. ¿Cómo vamos a aplicar? Y lo puedo hacer mi cuadro de cálculo. Bueno, cuando me llamen para preparar una licitación, yo sé más o menos cuánto es, en base a la partida, en base a lo extenso que sea, si es una procura, si es un servicio. ¿Okay? Si pasa de 50 partidas, tanto, si pasa de 100 tanto, o entre 50 y 100 tanto, o si son menos de 10 partidas, cobro tanto, o por el monto que me arroje, yo cobro un porcentaje. Para hacer un avalúo, los avalúos también tienen más o menos su tabulador. Los que venden inmuebles, la parte inmobiliaria también tienen un porcentaje fijo. ¿Okay? Pero en el caso de nosotros, realmente no aplica, a menos que nosotros mismos lo preparemos nuestra propia tabla de cálculo. ¿Okay? Entonces, y aplicamos ese procedimiento para vamos a decir así, lo que vamos a ofrecer como honorario. ¿Qué factores inciden? Bueno, la parte personal, si es corporativa o es contratada. Hay personas que dicen, bueno, me está llamando una empresa que trabaja para PDVSA, que quiere ganar plata. Entonces lo que le cobro al de la alcaldía, que le cobro 10, aquí le cobro 100. Tal vez sea válido porque sea más compleja, pero no seamos tan empíricos tampoco. Entonces aquí vamos a aprender lo que se refiere al verdadero cálculo como ingeniería. Cuando hablamos de ingeniería de costo, aquí también se aplica la ingeniería para los honorarios, porque prácticamente incluye los mismos elementos. ¿Okay? Y
allá por ejemplo se llama los imprevistos. Aquí se le llama estipendio. Y todo tiene como una variación allí, pero al final lo único que no se toma en cuenta son los materiales. Pero cuando tú aplicas el factor de administración que eso representa para hacer tu trabajo, incluso podemos armar un equipo de trabajo, ingeniero electricista, mecánico, civil, dental, arquitecto, una firma, y cuánto vamos para cada quien. Yo he visto esos cuadros, esas tablas, y el porcentaje de uno es mayor que el otro. Y este es menor tanto, y o sea, no son iguales, no es que, bueno, somos 4, 25 cada uno, no. Pero en otro proyecto, tal vez el que agarre el mayor peso es el electricista. ¿Ves? Entonces, por eso que no podemos ceñirnos a algo como que algo dogmático, esto es así y ya, no va a cambiar. No. Estamos en capacidad de poder determinar cuándo aplico una cosa, cuándo hay que cambiarla, cuándo hay que mejorarla, cuándo hay que, digamos, incluso condicionarla. Porque entonces resulta que lo mismo que yo cobro aquí, ahora me dicen que es para allá, para Los Ángeles. Pero ya va, igual, montar una antena aquí que montarlo en Los Ángeles. Entonces, en eso nosotros tenemos que desarrollar el conocimiento, la capacitación, la formación para poder hacerlo. Entonces, prácticamente ahí estamos cubriendo los 5 temas principales de esto. Todos están, vamos a decir así, interrelacionados con los documentos. Para sacar, ¿cuánto cobran por los cómputos métricos? Tienes que saber 2 cosas, mínimo. Los cómputos y cómo sacar una serie, o sea, tu costo, tu honor profesional. Y entonces para sacar cómputos métricos también debes saber cómo interpretar los planos, cómo debe ser la norma, cómo se levantan los cómputos métricos. Mira, para una inspección de obra, ¿cuánto me cobra? Entonces tienes que dominar lo que es la inspección de obra, pero también cuánto vas a cobrar, cómo calcular. Todo va de la mano. Todo va de la mano. Ok, vamos al siguiente. Entonces, cuando sumamos esta cadena de disciplina a nuestra profesión, logramos romper con todas las leyes de matemáticas. ¿Por qué sinergia? ¿Qué significa sinergia? ¿Quién sabe por aquí? Unión de todo, o sea, mezcla, Trabajar en correlación entre trabajar en equipo. Mira lo que estoy diciendo aquí. Romper con todas las leyes de las matemáticas. La matemática es una ley, ¿cómo la rompemos? Sinergia significa ¿quién? Una explosión. No. Se dejen trabajar en equipo. El resultado es mayor que la suma de las partes. Por eso es que rompe la matemática allí. El resultado es mayor que la suma de las partes. Yo sumo 5 cursos. 1 más 1 más 1 más 1, 5. A ustedes no les va a resultar 5. Si se ríe. Pero si no 20. 100. Porque vamos a estar así. ¿Qué quieren? Háganse presente, yo trabajo. Cómputo, yo trabajo. Inspección también. Mira, mi trabajo, ya, yo trabajo. Entonces, eso te abre el compás. Y claro, imagínense, por ejemplo, manejar las herramientas. Primavera, PIN, Lulo. ¿Okay? En PDVSA es el SIP. Okay, entonces, por eso cuando hablamos de sinergia, recordemos que mientras más nosotros tengamos elementos en la mano, el resultado va a ser mayor que lo que nosotros creemos. Y bueno, finalizo aquí. La otra, por favor. Oye, no se lee. Esta es otra palabra que nada más y nada menos lo dijo la reina Isabel. Léelo porque no sé. Dice, en el fondo. La ingeniería consiste en utilizar la ciencia para encontrar soluciones prácticas y creativas en una profesión noble. Pertenecemos a una profesión noble. Aplicamos la ciencia, ¿verdad? Métodos científicos
¿Para qué? Para encontrar soluciones prácticas, eficientes, económicas, porque nosotros aprendimos en la universidad que debemos hacer nosotros, buscar el mejor resultado en el menor tiempo posible con el mejor costo, ¿cierto? La eficiencia. Entonces, la reina Isabel, no sé si estudiaría ingeniería, pero ahí está, ya han pasado 100 años. casi 100 años. Sí, está igual. 17 papeles. Entonces, cerramos allí con dándole las gracias por su atención y de verdad complacido de haber compartido esta, vamos a decir así, esta vista aérea de lo que son estos cursos, estas disciplinas de mejoramiento profesional. Yo no lo veo así netamente como curso, así como lo de los APU, los análisis personalitarios. Sí, hacemos análisis, pero estamos aplicando ingeniería. Para los que hagan el curso, van a saber por qué no es verdad que el factor de costo asociado al salario es fijo 200 o 400. Van a aprender que los gastos administrativos no es 15%, 25, 20%. ¿Okay? Van digamos, a irse al desmenuzar lo que es los gastos administrativos y lo que son el factor de costo social, pero como muchos lo llaman lo llaman el factor de costo laboral. Ajá. Error. Eso es un error, porque no es solamente el salario, porque incluye otros elementos que no tienen nada que ver con el salario. Entonces lo encapsulas. ¿Okay? Entonces, por eso que digo que la capacitación, la preparación, estudiar, leer, ver por qué, o sea, cuestiones, ¿por qué se llama así? Es más, cuestiones por qué ustedes sinergia después, cuestiones por qué dijo sinergia significa eso, no por qué es así. ¿Ya lo buscaste? Sí. Bueno, entonces, gracias por su atención. Si tienen alguna duda, pregunta, pueden seguir.